todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Aleadrex. Capítulo 11. Los juegos que jugamos han. Me gustaría comenzar este capítulo disculpándome por la tardanza de esta actualización. Tenía muchas ideas planeadas y muchos interludios, pero, bueno, arruiné el ritmo al trabajar en varios dispositivos diferentes. Mi teléfono, mi computadora portátil y la computadora de un amigo. También supervisión. Sí. Además, gracias a todos por el apoyo. Andos. También me complace anunciar que recientemente, Nike 007-1497 de ha traducido gentilmente Arco de la Revolución al ruso, o quizás más exactamente, al cirílico. Se puede encontrar aquí, /reactfig /445 75 96. An 3. Llega un momento en RubyFix donde los personajes se sientan y juegan al ajedrez, las piezas y el juego mismo se convierten en metáforas de sus motivaciones y características. Este es ese capítulo. Ah, y todo el mundo es un espía. Xby. Albus caminó hacia adelante. Albus caminó hacia adelante, el sonido de sus pulidas herraduras golpeando el fino mármol resonó en los pasillos vacíos. Albus caminó hacia adelante, sus ojos sin dejar los orbes oscuros y brillantes de su némesis, Zwei. Zwei lo miró de reojo, sentándose sobre su trasero de corgi y cruzando sus piernas de corgi en la lujosa silla de cuero negro. Albus no le prestó atención al intento juvenil de intimidación. Había contemplado criaturas más aterradoras en el pasado, e incluso llamó a un compañero, una vez. No querías ver el otoño encarnado durante su época del mes. En ese camino yacía la muerte y la locura. Fue y extendió una pata, haciéndole señas para que se acercara, con los ojos brillando con avidez. Tan sereno como el acero, Albus tomó el asiento de cuero blanco frente al de Zwei. Zwei ladró y, de repente, la oscuridad entre ellos desapareció, revelando una mesa finamente pulida con refrescos, y un tablero de ajedrez. Albus miró la bebida, luego el juego. El tablero de ajedrez, si se le puede llamar así, se parecía menos a los cuadrados blancos y negros del antiguo juego, y más a un mapa de vale. Las piezas en sí tampoco eran blancas y negras, sino de una gran multitud de colores. Abundaban los amarillos, rojos y azules, y estaban hechas de diferentes materiales, algunas de madera, otras de vidrio y otras de metal. Todos ellos también poseían diferentes diseños, como si todos fueran recolectados de diferentes conjuntos. Algunas piezas de Kim tenían coronas brillantes, mientras que otras llevaban cruces o cosas similares. Algunas eran suaves y sencillas, y otras estaban recubiertas de hermosas filigranas de metales preciosos. Lo más interesante, sin embargo, fue que la parte superior de cada pieza, desde reyes hasta peones, estaba cortada en la parte superior, lo que permitía deslizar fotografías de cada pieza. De hecho, las piezas de color verde brillante que ocupaban la ubicación de Beacon contenían fotografías de su notable y augusto personal. La fotografía de la disciplinaria Linda estaba adjunta a una reina de cristal verde brillante. La imagen de Peter Port estaba adherida a una torre de piedra, pintada del mismo verde que la pieza de Glinda. Albus entrecerró los ojos antes de bajar la cabeza hacia el bebedero bellamente ornamentado y tomar un trago. Al beber profundamente del abrevadero, los sentidos de Albus fueron asaltados por las fragantes caricias del fino té de jazmín. Armándose de valor y conteniendo la sorpresa, el caballo tuvo que preguntarse: ¿fue esto un mensaje o pura suerte? ¿Sospechaba el perro dónde residía su verdadera lealtad? Buscando una distracción, la atención de Albus se centró en la fotografía de Ozpin, tranquila y resuelta. Qué interesante, reflexionó Albus, el estimado director de Beacon no era más que un peón. Albus se volvió hacia Zwei y le hizo saber su pregunta. Neik. Zwei, por una vez, dejó de burlarse de él y, en cambio, lo miró con cierta seriedad antes de encogerse de hombros. Arf. ¿Qué? Neig resopla. Arf. Ladra, ladra. Albus resopló, pero por dentro, un miedo frío se había hecho sentir. Las implicaciones eran asombrosas.
Manteniendo una fachada distante, Albus sabía que no tendría otra oportunidad de hacer esto en el corto plazo, por lo que sus ojos escanearon cuidadosamente el tablero, memorizando detalles y formaciones notables. Aparentemente separadas de Vale, encima de un signo de interrogación gigante, numerosas piezas estaban reunidas alrededor de la única pieza de color negro azabache en el tablero. Los ojos de Albus se abrieron imperceptiblemente. La pieza negra era una reina de obsidiana. Alrededor de la pieza negra había una gran cantidad de otras piezas, hechas o envueltas en varios materiales exóticos. Al norte de la pieza, había piezas envueltas en piel de serpiente y caparazón de tortuga alistas. Al oeste de la reina negra había piezas blancas pintadas con rayas de tigre. Hacia el este, las piezas estaban pintadas de azul brillante y parecían envueltas en escamas de reptil. Curiosamente, hubo otras piezas en esa formación que se destacaron. Muy cerca del peón de obsidiana, en posición neutral, había una pieza alta de color escarlata hecha con un cuerno de toro. Albus no podía decir si se suponía que era una reina o un rey, y estaba parada frente a una asombrosa cantidad de piezas detrás de ella. Algo más que llamó su atención fue la formación de piezas cerca del sur del peón de obsidiana. Eran blancos, pero adornados con plumas vermellones, pero solo una pequeña cantidad quedó con el peón de obsidiana, la mitad de ellos permanecieron lejos, distantes, mientras que la otra mitad parecía ser atraída por una pieza de marfil que se encontraba solitaria junto al borde del tablero. Albus entrecerró los ojos. La pieza blanca era más grande que un peón, pero más pequeña que un rey, y se parecía a cualquiera de los dos. No tenía ninguna imagen pegada. Ajá. Fue y empezó a gruñir. Las sombras en el cuarto oscuro parecían corretear y retumbar. Albus simplemente relinchó burlonamente. Agarrando inexplicablemente las piezas sin pulgares oponibles, las patas de Zuei acercaron varias piezas a Beacon. Con un relincho, la pierna delantera de Albus se sacudió hacia adelante y agarró a uno antes de que su adversario más pequeño pudiera reaccionar. Agarró con fuerza una reina de bronce en su casco, por supuesto que podía hacer eso, y la retrajo justo antes de que los colmillos de Zuei pudieran hundirse en su carne. Zuei resopló enojado. Albus miró el mineral que sostenía en su casco. Brillaba como bronce bruñido, con motas carmesí cuando se lo sostenía cerca de la luz. Albus colocó la pieza cerca de la única pieza blanca y, para su sorpresa, algunas piezas se acercaron, mientras que otras fueron derribadas. Este metal, al parecer, era extremadamente magnético. Los ojos de Zuei se fijaron en una pieza que había caído muy cerca del peón de marfil. Un caballero esmeralda. ¡Qué muy interesante! Albus tomó otro sorbo de su té. Arco de la Revolución Capítulo 11 Los juegos que jugamos título alternativo. Capítulo obligatorio de ajedrez jajajajaja, ajajajajaja. Se rió Interestchne, con pus goteando de las muchas verrugas enfermas en su cara de bruja, mientras estaba de pie sobre la terrible cabeza de su Goliat. Llegas demasiado tarde, Jaune Ark. Jaune Ark se levantó de Ferrum Mors, su trono de hierro. Sin camisa debajo de su capa blanca, dejando al descubierto su poderosa figura de 2,5 metros de altura, sus abdominales marcados y sus pectorales gloriosos para todos. A sus pies, jóvenes, hermosas, vírgenes fauno aceitadas, envueltas holgadamente en sedas translúcidas, así como Adán Tauro, todos se desmayaron ante su poderosa forma. Nunca dejaré ir al fauno. Winterstchne pisoteó la cabeza del Goliat con sus pies peludos y deformes. En respuesta, el Goliat se llevó a su boca salivante una red llena de doncellas fauno aún más hermosas y aceitadas. ¿Lo ves, Jaune Ark? Van a trabajar para mí, para siempre. Se rió Winter, mientras la saliva volaba por el aire. Forever. No, Winterstchne, habló Jaune Ark, sus sedosos mechones rubios meciéndose tentadoramente con el viento. Dejarás ir a mi gente. Nunca. Se burló Winter. La bruja jorobada de Stchne levantó sus huesudos brazos y, desde las sombras, hordas de Grim le enseñaron sus colmillos. Stchne. Sisearon los Grim reunidos.
Los faunos nunca verán la luz de la igualdad de derechos, salarios dignos, equitativos y beneficios humanos. Se rió el Schne, esos animales que comen tierra y palean mierda me van a sacar polvo, ahora y para siempre. El vil Schne, con los dientes amarillentos y rotos, sonrió. Ni siquiera conseguirán servicios dentales decentes. Eres un demonio, exclamó Jaune. Por favor, señor Ark, gritó uno de los faunos cautivos, una impresionante bomba pelirroja, con voz sensual. Juntó las manos, como si rezara, apretando sus senos de tamaño adecuado y relucientes de aceite. Por favor, ayúdanos, gritó. El sonido del acero cantando resonó en el aire cuando Jaune desenvainó su poderosa espada, Croce Amors. Nunca temas. Jaune blandió la espada blanca, apuntando a la forma colosal del Goliat, porque somos la llama. Enciende esto, Ark, chilló Winter, ordenándole al Goliat que cargara contra Ferrum Mors. Mientras los atronadores pies del Goliat se acercaban, Jaune Ark levantó su espada. Giga. Rugió Jaune Ark, un aura blanca ardiendo a su alrededor girando en espiral alrededor de su espada. El aura blanca cubrió la espada legendaria de Ark, y creció el doble, no, el triple, no, el cuádruple, no, varios cientos de veces más grande que su tamaño. Me voy a cagar en esa espada cuando termine contigo, Ark. Winter se burló. Croce Amors. Ferrum Mors agarró la creciente espada con ambas manos y comenzó a girar salvajemente, pareciéndose cada vez más a un misil con forma de espada a cada segundo que pasaba. Hago esto por Schne, Breaker. Jaune Ark. The True Story, Volumen 1, dirigido y producido por Icicle by Ceniza. Román Torchui corrió hacia el toro, tenemos una cazadora. Contra sus mejores instintos, se atrevió a mirar a sus persistentes perseguidores. Efectivamente, la diminuta chica con la guadaña sobrecompensadora y la mujer de blanco y morado ni siquiera se inmutaron. Román entrecerró los ojos. Era difícil verlo en la oscuridad de la noche, no era una rata fauno, pero si no lo conocía mejor, eso parecía, joder, esa es Glinda Goldwitch. Glinda frunció ligeramente el ceño. Con un movimiento de su fusta, Glinda había invocado luz púrpura y la había lanzado contra el toro que escapaba. El agarre de Román sobre Melodic Cudgel se apretó, esto iba a apestar. De alguna manera dividiéndose en el aire, cada rayo de luz se había centrado y detonado en cada debilidad, cada vulnerabilidad, que la cabeza de toro había hecho con precisión milimétrica. Melodic Cudgel repiqueteó inútilmente en el suelo del avión. Román usó una mano para estabilizarse y la otra para asegurarse de que su sombrero permaneciera encima de su cabeza. El maldito Glinda Goldwitch estaba golpeando su vehículo de fuga como una piñata y, aunque estaba fuertemente blindado, el daño que podía soportar era limitado. Dios mío, y pensar que el día empezó muy bien. Los matones de Junior eran absolutamente patéticos, pero bueno, al menos podían cargar cosas sin explotar. Habían conseguido un buen botín para el día y se las habían arreglado para acumular una cantidad bastante decente. Sus esfuerzos por sí solos estaban haciendo subir los precios del polvo y, en extensión, también de casi todo. Si Schne y la policía no se comportaban bien, robaría a Vale hasta dejarlo seco en un par de meses. Los inteligentes ojos de Román se entrecerraron. Ella todavía no le había dicho por qué el plan requería el uso de tanto polvo. Ahora que lo pienso, ella no le había dicho nada sobre el plan en absoluto. Ni siquiera había visto a sus dos parásitos, el imbécil sin piernas y la zorra Klepto en mucho tiempo. De hecho, durante el último mes había estado callada y apenas había dicho nada. Había estado ocupado organizando una carrera de polvo en todo el reino y no le prestó mucha atención, pero ahora que lo pensaba, otra explosión violeta sacudió el barco. Lo pensaré más tarde, decidió Román. Le molestaba esconderse detrás de las faldas realmente cortas de su jefa como un niño, pero bueno, ¿por qué pelear una batalla que no puedes ganar? ¿Qué era él, un maldito héroe? Ceniza. Román volvió a gritar, tropezando con la cabina del piloto. Tenemos una cazadora. Román esperaba que la mujer roja en el asiento del piloto tomara el mando con suavidad y calma.
Él esperaba que ella se levantara y derrotara a sus enemigos con poderes esotéricos y llamas ancestrales. No esperaba que la mujer sentada junto a los controles volviera la cabeza hacia él con los ojos muy abiertos. De hecho, si él no lo sabía, en su habitual mirada ardiente, había una pizca de miedo. Román parpadeó y ella volvió a ser tranquila y confiada. ¿Realmente vio a Cinder asustada allí atrás, o simplemente? «Toma los controles, Román», pidió la dama roja. «No», ordenó, y él se apresuró a obedecer. La dama roja caminó, sin obstáculos por las sacudidas y sacudidas de la nave, hacia las puertas abiertas del toro, justo cuando Glinda Godwin lanzaba otro rayo púrpura hacia el cielo nocturno. Como un fuego artificial, la racha detonó y, por unos breves momentos, los cielos y las estrellas se pintaron con un círculo mágico, antes de dar lugar a oscuras nubes de tormenta. Román gruñó mientras intentaba estabilizar el toro mientras los vientos se levantaban y los cielos crepitaban con relámpagos antinaturales. Mierda, si sigue así, los pensamientos de Román fueron interrumpidos una vez más cuando vio algo brillar en las nubes sombrías. Sus instintos le gritaron y se giró hacia la izquierda y hacia la derecha a tiempo para esquivar por poco una púa tallada en hielo. Glinda estaba arrojando carámbanos a sus cabezas de toro. Romano maldijo. Primero se había topado con el pequeño Red allí en una tienda de polvo al azar que ni siquiera parecía digna de ser robada, luego se topó con una de las cazadoras más poderosas de Remnant así como así. Mierda, si Cinder no hacía algo pronto, abandonaría el barco. En la oscuridad de Bulead, lejos de miradas indiscretas, la dama roja presagiaba su llegada. Las probabilidades estaban muy en su contra. Tenía que mantener las apariencias tanto como fuera posible, y dado que iban a infiltrarse en Beacon, usar sus armas características contra Glinda Godwin significaría cavar su propia tumba. Miró a la aprendiz de cazadora encapuchada y a la bruja de Ozpin. Esta distancia no era su rango preferido, necesitaba acercarse y ser personal para brillar. Ella reprimió el impulso de maldecir. Después de todo, Cinderfad no maldijo. Además, todavía tenía un arma que podría cambiar todo esto. Su apariencia. Ella nuevamente resistió el impulso de maldecir. Si solo hubiera uno de ellos, ella les lanzaría su semblanza y podrían escapar fácilmente. Pero dos. Podía manejar dos a la vez, pero, bueno, el barco volvió a temblar y uno de sus motores estalló en llamas. Ella se armó de valor. Era como antes de conocerla, cuando todo era vida o muerte. Cuando estaba en la calle y tuvo que arriesgar su vida para poder contener las punzadas del hambre por unas horas más. La dama roja avanzó, sus tacones de cristal tintineando sobre el suelo de metal. Cuando apareció a la vista, el pequeño de la capucha roja se animó mientras Godwin permanecía estoico. Cuando sus ojos se posaron en su figura vestida de carmesí, de piel cremosa y encerrada como un cuervo, ya podía sentir el estrés de mantener esta farsa. Tenía que terminarlo ahora o estaría terminada. Sacando a relucir información memorizada sobre cómo escuchó pelear a Fall Maiden, levantó una palma en llamas hacia el cielo. Necesitaba algo grande para asustarlos. Llamas retorcidas cobraron existencia, envolviéndose entre sí y espesándose como si fueran músculos pulsantes. Con un poderoso rugido, las llamas habían convergido en una forma larga, retorcida y alada. Un dragón. Había convertido las llamas del otoño en un dragón serpentino y ardiente. A lo lejos, podía oír gritar a Caperucita Roja y a la propia bruja jadear. Ja. De hecho, había logrado obtener una reacción de la bruja. Ella lo consideraría un éxito, casi vale la pena el vértigo que ahora amenaza con hacerla vomitar. Con un movimiento rápido de su mano ardiente, el dragón avanzó como una bala, con la mandíbula abierta de par en par y hambriento de cazadora. Red parecía sorprendida, con la boca abierta y los pies congelados en su lugar. Glinda tuvo que agarrarla y arrojarla a otra azotea mientras ella misma saltaba del edificio. Bien. Esa fue la misión completa, ¿verdad? Aún así, ella hizo mucho, por lo que es mejor que lo lleve a cabo. Ella agitó sus manos como un director de orquesta embelesado, y el dragón se retorció en el aire, cayendo sobre el edificio, prendiéndolo en llamas con el sonido de una poderosa explosión.
Fue una hazaña dolorosa, pero ella creía que valía la pena ver a sus enemigos huir de algo que ni siquiera estaba allí. Se imaginó las reacciones que tendrían cuando informaran a Ozpin solo para no ver rastros del llamado dragón de fuego a la mañana siguiente. Ella sonrió débilmente, algo que parecía tan fuera de lugar en el rostro de Cinder. No es que importara, no había nadie mirándola, ¿verdad? Se permitió caer de rodillas. Su visión comenzaba a nublarse. Ya había hecho suficiente, Román estaba pilotando y probablemente podría dormir un poco antes, un destello en la distancia la sacó de su ensoñación. Algo se acercaba al toro, algo rápido. Sus ojos estaban acostumbrados a mirar cosas rápidas y esto era, una lanza hecha de ladrillos. Glinda Goldwitch. Se dio cuenta. La bruja de Ozpin había creado una jabalina hecha de cualquier material que pudo encontrar y se la arrojó. Romano. Gritó desesperadamente, pero cuando se giró, no había nadie en el asiento del piloto. Se giró justo a tiempo para ver la antigua jabalina de la bruja hundirse profundamente en la cabeza del toro, la piedra atada de forma antinatural, destrozando el acero reforzado con un chirrido, además de prender fuego a su carga. Polvo precioso y volátil. El proyectil había sacudido el avión como si fuera una peonza, azotando la parte posterior de su cabeza contra las paredes, donde ella luchaba, aferrándose a los últimos hilos de conciencia incluso mientras su mundo giraba. La fuerza de ese golpe, junto con las llamas que se extendieron por todo el toro, alcanzaron los escondites de polvo que habían robado durante el día. Con las ensordecedoras explosiones añadidas a la mezcla, el muy maltrecho motor en llamas del pequeño avión finalmente se rompió y la cabeza de toro cayó en espiral hacia Vale. La dama roja fue sacudida de arriba a abajo como una muñeca de trapo en un ataúd. Cada sacudida estrellaba su cuerpo tambaleante contra otra pared, otro obstáculo, mientras cada explosión quemaba su aura que disminuía rápidamente. Había esforzado demasiado su apariencia, nunca estuvo destinada a usarse con más de una persona a la vez, y junto con el giro del toro en caída libre, finalmente pudo sentir que su visión se nublaba y su conciencia se oscurecía. Ceniza, pensó la dama de rojo, mientras cedía a la feliz inconsciencia. Por favor, ayúdame. Pirene echó un vistazo a su entorno, Jaune conocía la mirada. Era la mirada de alguien tratando de actuar como si supiera cómo moverse cuando en realidad no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Después de todo, Jaune tenía esa expresión casi todos los días. Si Jaune se viera obligado a describir el lugar en el que se encontraban con una palabra, usaría la palabra acogedor. Con su suelo alfombrado, paredes de ladrillo rojo, muebles de madera y ventanas ligeramente tintadas que dejan pasar la cantidad justa de sol al café. Jaune respiró hondo y encontró el aire agradablemente impregnado de aroma a café, canela y caramelo. Era un pequeño establecimiento sin pretensiones situado en una de las calles más pequeñas y bonitas de Vale, en la cima de una pequeña colina. A diferencia de la mayoría de los edificios en el Reino del Sur, que fueron construidos con piedra gris y concreto, los edificios en esta tranquila calle rodeada de árboles, estaban hechos de cálido ladrillo rojo. Jaune sacó su pergamino y guardó la ubicación del café en su mapa. El bien llamado Cocoa Corner era un lugar que definitivamente le gustaría volver a visitar alguna vez. Jaune dejó escapar un suspiro. Todavía se sentía como un imbécil por no usar el mapa de su pergamino y ahorrarse la molestia de perderse, pero bueno, hizo un amigo. Al ver la silenciosa maravilla en el rostro de Pyr mientras miraba a su alrededor, Jaune no pudo evitar sonreír. Los extraños son solo amigos que aún no conoces. Mientras Jaune se sentaba en una silla de madera acolchada, solo tenía un pensamiento en mente: vale la pena. Pirene seguía mirando a su alrededor, sus vívidos ojos esmeralda bebiendo los colores cálidos del tranquilo rincón. No dispuesto a romper el cómodo silencio, Jaune se ocupó de observar a su nuevo amigo. Habían tomado una mesita junto a la ventana y la blanca luz del sol parecía hacer brillar a Pirene. Llevaba un sutil delineador de ojos verde, y si Jaune entrecerraba los ojos, podía ver algunos mechones de cabello rojo brillante asomando por debajo de su sombrero.
Los ojos de Jaune, casi por su propia voluntad, se dirigieron a los brillantes labios rosados de Pir, y por un momento, pudo imaginar, oh, me gusta tu estilo, chico. Chilló Jaune. Afortunadamente no se escuchó cuando Pir y el barista comenzaron a hablar. Esto. Pirene miró hacia su atuendo. Es solo que, vale, es un poco frío en comparación con el lugar de donde soy, eso es todo. Se ve genial, continuó el barista. Cuando Jaune miró a la barista, quedó bastante claro que ella también se veía genial. Tenía el cabello corto, castaño oscuro, con mechones ondulados a un lado de la cara que eventualmente pasaron del castaño oscuro al caramelo. Llevaba un sencillo delantal blanco sobre una blusa color cacao, pantalones y tacones oscuros, largos con una serie de accesorios. Collares, pulsera, gafas de sol de aviador sujetas al cuello, oh Dios, otro caz. Y un bolso colgado sobre ella. Hombro. ¿Por qué lleva su bolso en lugar de dejarlo en algún lado? Me encanta cómo luce la boina, mencionó el barista. He estado pensando en comprarme uno, pero nunca estuve realmente seguro de cómo me quedaría. Pirene sonrió. Bueno, creo que le quedaría maravilloso, señorita Coco. El barista le dedicó una sonrisa torcida, justo cuando el sol entraba por la ventana. Jaune resistió la tentación de quedarse boquiabierto. Todos en Vale eran supermodelos. Mientras que Pir era la imagen perfecta de una dama refinada y culta, Coco parecía rezumar una atrevida confianza. Te tengo, Coco garabateó la orden de Pir, el especial de otoño de Vale, tostado ligero con bayas de otoño y un toque de canela. La mirada de Coco se posó en el desprevenido Jaune. ¿Y tú? Jaune pudo ver los ojos del barista entrecerrarse ligeramente ante su atuendo. Jaune se sintió un poco ofendido por eso. Su mamá y sus hermanas dijeron que se veía genial. Y yo, tartamudeó Jaune. Él no había estado prestando atención en absoluto. Sintiendo los ojos de Pirene posarse sobre él, respiró hondo y habló con calma. Tomaré lo más fuerte que tengas. Coco parpadeó, como si viera a Jaune bajo una nueva luz, o más exactamente, comenzó a preguntarse si el chico frente a ella tenía deseos de morir. Dado que Jaune parecía algo a cargo de sus facultades mentales, comenzó a pensar que este niño hablaba en serio. Miró sutilmente su pergamino y. Vaya, este niño tenía mucha aura. Una taza no haría daño, ¿verdad? Bien. Coco asintió aturdida y se dirigió aturdida a la cocina. Jaune se felicitó mentalmente. Él había acertado totalmente en eso. Entonces, preguntó Jaune, ¿de dónde eres? Por alguna razón, la pregunta pareció complacer a Pirene. Mistral, Pir le devolvió la sonrisa. Por cómo estás vestido, supongo que estás aquí por la misma razón que yo. Jaune levantó una ceja. ¿Cuál sería esa razón? Pues, para estudiar en Beacon, por supuesto. El rostro de Jaune decayó. Esas palabras se sintieron como carámbanos atravesando su pecho. Por supuesto. Todo tenía sentido. Después de todo, era esa época del año. El inicio del semestre. Los cazadores en entrenamiento acudían en masa desde todo Vale para ingresar a Beacon, la principal academia de cazadores del Reino del Sur. Estúpido. Estúpido. Jaune debería haberlo sabido. Ahora que lo pensaba, Pir parecía cada centímetro de un cazador ambulante en entrenamiento. ¿Qué pasa con la ropa gruesa, el bolso grande y? ¿Hay algo mal? Los ojos de Pirene estaban muy abiertos, preocupados, bajo lentes polarizados. Jaune hizo una pausa y se tomó un momento para recomponerse. Estaba aquí para compensar a Pir por toparse con ella en medio de la calle. Simplemente espera la bebida, bébela, págala y vete. Simple. Lo siento, murmuró Pir, con los ojos bajos. Maldita sea, se suponía que él debía compensarla, no empeorarle el día. No, está bien, Jaune lució lo que con suerte era una sonrisa irónica, solo estaba pensando en algo. Es solo que, Pir se mordió el labio inferior, vi tu espada y tu armadura y pensé que estabas aquí por Beacon. Lo siento. Bueno, estuve aquí por Beacon. La mano de Jaune, por instinto, fue a frotar la parte posterior de su cabeza, pero mis transcripciones no pasaron el corte.
Bueno, también estaba el hecho de que eran completamente falsos, pero ella no necesitaba saberlo. Ya veo. Sí. Lo lamento. No fue tu culpa. No te disculpes. Oh, sí, asintió Pirene, lo siento. Jaune continuó frotándose la nuca. Pirene empezó a marcar un ritmo sobre la mesa de madera. Sonaba como un jingle comercial. Jaune miró a Pirene y ella no pudo mirarlo a los ojos. Maldita sea. Por el rabillo del ojo, pudo ver que la barista Coco le miraba mal. Sus manos haciendo gestos haz algo, idiota. Frenéticamente. Maldita sea, ella tenía razón. Estaba siendo tan negativo que probablemente podría atraer a una horda de Green solo. Rápidamente, sus ojos recorrieron la habitación buscando cualquier cosa que pudiera usar para distraer a Pirene. Mira. Los ojos de Jaune se dirigieron hacia una mesa vecina, donde sus ocupantes se entretenían en una partida de ajedrez. Jaune odiaba el ajedrez. Jaune volvió la cabeza hacia los estantes de madera pulida de la esquina. Estaba lleno de libros, revistas de moda y griega. Ajá, juegos de mesa. Devolviéndole la sonrisa, Jaune se volvió hacia Pierre justo cuando lo miraba a los ojos. Ajedrez. ¿Quieres? ¿Estarías interesado en? Ambos parpadearon y luego pequeñas sonrisas a juego volvieron a sus rostros. ¿Ajedrez? Pirene crió. Sí, estuvo de acuerdo Jaune. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Coco mostrándole un pequeño pulgar hacia arriba. Aquí, déjame, oh no, insisto, tanto él como Pirene intentaron levantarse simultáneamente, y rápidamente se congelaron cuando se dieron cuenta de que cada uno planeaba adquirir un tablero de ajedrez. No hay problema, Jaune, Pierre le dedicó una cálida sonrisa, por favor, permíteme. Jaune se encogió de hombros, está bien. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Coco negar con la cabeza con desaprobación. Pirene se levantó de la mesa y caminó casualmente hacia los estantes. Extendió una mano para tomar uno de los tableros de ajedrez, pero pareció durar antes de sacar uno lentamente. Jaune le levantó una ceja mientras regresaba a su mesa. Lo siento, Jaune, Pirene regresó a su asiento, se les acabaron los tableros de ajedrez, dejó suavemente el tablero sobre la mesa, esto era todo lo que les quedaba. Jaune entrecerró los ojos, de alguna manera el tablero, y sus 81 cuadrados en blanco, ninguno de ellos blanco o negro, le resultaron familiares. De hecho, parecía, shoji. Exclamó Jaune. ¿Shoji? Pirene repitió como loro. Jaune abrió el tablero y, efectivamente, encontró las reveladoras piezas de madera en forma de cuña del antiguo juego. Una sonrisa aparece en los labios de Jaune. Cuando su familia todavía lo entrenaba, aparte del ajedrez y esas imitaciones de videojuegos, el shogi era otro de los juegos que Rouge y Siena Ark le habían enseñado. Pirene acercó su silla, hasta que estuvo sentada a su lado. ¿No es esta la variante de ajedrez popular en el sur de Mistral y el este de Vale? No sé nada de eso, sonrió Jaune, pero definitivamente me gusta más que el ajedrez, eso es seguro. Pirene levantó una ceja, ¿por qué? Muchas razones, comenzó Jaune a configurar el tablero, desde la izquierda, armó su lanza, su caballero, su general de plata y su oro. Pirene refleja sus formaciones al otro lado del tablero. Pero sobre todo uno, con un clac, Jaune dejó caer su alfil y su torre, y fue entonces que Pirene notó la ausencia de una pieza clave tan distintiva en el ajedrez. No hay reinas. Pirene se dio cuenta. Jaune golpeó a su rey contra el tablero. No hay reinas, sonrió Jaune. Pirene se inclinó hacia adelante, con los ojos enfocados. Al igual que los orígenes del ajedrez, como los orígenes de casi todo en Remnant, en realidad, nadie recordaba exactamente cuándo se desarrolló el shogi. Siempre estuvo ahí, como otra reliquia del pasado olvidado, como una reliquia del todo, del cual el remanente alguna vez fue parte. Aún así, aunque olvidado, aunque la gente todavía usaba estas reliquias, todavía jugaba a estos juegos, mantuvieron viva la historia. Eso tenía que ser algo, ¿no? Desde el rincón de su audiencia, Jaune podía escuchar a Coco gemir. ¿Cómo jugamos? Pirene preguntó.
Supongo que las reglas no son realmente diferentes del ajedrez. Más o menos, Jaune se llevó una mano a la barbilla en contemplación, aunque es mucho más fácil de explicar si te lo muestro. Con los ojos fijos en el tablero, Pirene saludó con la mano, con la palma abierta hacia arriba, concediéndole el primer movimiento. La mano de Jaune se dirigió al rango de cuñas más pequeñas y avanzó un paso. Estos son los peones. Solo avanzan un paso y, a diferencia del ajedrez, solo pueden capturar piezas hacia adelante. No pueden mover dos casillas en su primer movimiento. Pirene reflejó su movimiento mientras su mente contemplaba esas mecánicas. Esto significaba que otros peones no podían adelantarse a los peones, sino que podían continuar moviéndose indefinidamente si no había oposición. Sin embargo, si dos peones se encontraran, el que se moviera primero sería el primero en morir. Eso fue bastante pasivo, ¿no? La mano de Jaune pasó a la segunda fila, ocupada por solo dos piezas grandes. El de la izquierda es el alfil y el de la derecha es la torre. Operan igual que el ajedrez, excepto que solo hay uno de cada uno de ellos. Acabado Pireno. Más piezas, sin reinas y un alfil y una torre menos. En este caso, el shogi se sintió más estático que el ajedrez. Pirene no conoció el recurso. El dedo de Jaune señaló la pieza más lateral de la última fila. Lance, se mueve solo en línea recta, cualquier número de casillas. Una torre deteriorada, pensó Pirene. Caballero, igual que el ajedrez, excepto que estos muchachos solo pueden mover la L delantera. Pirene se encogió de hombros. Silver General, puede moverse un cuadrado en diagonal en cualquier dirección, o un cuadrado hacia adelante. Peón glorificado. General Dorado, un cuadrado horizontal, vertical o un cuadrado hacia adelante en diagonal. Otro peón glorificado. Pirene todavía no podía entender por qué algunas personas preferían este juego al ajedrez, cuando el ajedrez parecía un juego mucho más dinámico. Había menos espacios para cruzar y más piezas con mayor alcance. Como en una verdadera pelea, cada movimiento podría significar la victoria o la derrota. Jaune hizo avanzar a un general. Su expresión era ilegible. Pirene apartó un peón del camino. Claro, había diferencias con el ajedrez, pero en esencia, ella sentía que era igual, si no ligeramente inferior. Jaune movió a otro general. Pirene movió a otro peón. Jaune deslizó piezas hacia un lado, pareciendo como si estuviera levantando algún tipo de formación. Pirene deslizó sus peones hacia adelante, avanzando rápidamente hacia las filas de Jaune. La formación de Jaune comenzó a parecerse cada vez más a un castillo, apretado, compacto, lleno de piezas que se reforzaban entre sí. Pirene arrojó sus peones hacia adelante. Sacrificó los peones a su lado para abrir pasillos por los que pasarán sus lanzas. Las formaciones de Jaune comenzaron a estrecharse aún más. Pirene abrió cada vez más vías de ataque, además de ocupar el centro. Su lado del café estaba en silencio, salvo por el chasquido de las cuñas de madera y el zumbido ocasional. Jaune continuó subiendo, solo contraatacando cuando parecía que no tenía otra opción. Mientras Pirene continuaba empujando, su formación era una lanza bien reforzada para las defensas en bloque de Jaune. Pirene tomó al caballero que le quedaba, el otro había caído hace 4 turnos, y examinó el campo de batalla. Excepto por su rey impasible, varios peones y un general de plata solitario. Había comprometido todas sus fuerzas en un ataque devastador. Pirene controlaba el centro y casi todo el mapa, excepto esa esquina del tablero que Jaune había fortificado minuciosamente, así como las piezas individuales separadas. Pirene entrecerró los ojos. Apenas había huecos o aberturas dentro de ese verdadero castillo. Cualquier caballero en el que pudiera colarse sería contrarrestado por el propio Jaune. Si ella golpeaba su muro de peones, su vanguardia caería ante sus bolts de refuerzo. Jaune no era estúpida, eso lo sabía. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Si bien sus defensas eran herméticas, Pirene ya se había asegurado una ventaja material insuperable. La mitad de sus piezas habían caído ante su asalto, donde ella había perdido, ¿qué? ¿Una tercera parte?
No, incluso menos que eso, solo una pieza más de una cuarta parte, todas piezas intrascendentes, solo peones y esos peones con otros nombres. Si sus posiciones hubieran sido invertidas, ella ya habría cedido o habría intentado algo imprudente. Entonces, ¿por qué no lo había hecho? Independientemente de las defensas que él preparara, incluso si ella perdiera 2 piezas por cada una que tomara, prevalecería. Solo necesitaba abrirlo como si fuera un huevo. Ganaría en unos 6 movimientos. Jaune, por otro lado, examinó el tablero y sonrió. Ganaría en 5. Yo gano, Pir. Pirene arqueó una ceja. Jaune tomó uno de los peones capturados por Pirene. Pirene, ¿sabes por qué las cuñas, ya sean tuyas o mías, se ven exactamente iguales, aparte de la dirección a la que apuntan? Pirene permaneció en silencio, con expresión curiosa pero neutral. No es como el ajedrez, Jaune jugó con la pieza, girándola con sus dedos, a excepción de los reyes, ninguna pieza se hace negra o blanca. Lo único que los marca como amigos o enemigos es en qué dirección se enfrentan. Esa es una idea interesante, Jaune. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Pir. ¿Cuánto tiempo había querido hablar así? Pero no entiendo cómo vas a ganar. Jaune le devolvió la sonrisa. Hay una regla principal por la que los jugadores de shogi no juegan tan agresivamente como los jugadores de ajedrez. Jaune arrojó el peón al aire. Botas, habló Jaune, mientras atrapaba el peón lanzado y lo estrellaba contra el tablero, en dirección invertida, justo enfrente de su rey. Controlar. Declaró Jaune. Pirene parpadeó. Botas, habló Pirene lentamente. Lo que más me gusta de este juego, Jaune la miró a los ojos, es que las piezas que capturas pueden volver a estar bajo tu control. Los ojos de Pirene se abrieron como platos. De repente, las decisiones erráticas de Jaune comenzaron a tener sentido. No, aún no había terminado, Jaune solo la estaba atacando con un peón. Podría moverse en diagonal y luego capturar el peón desde su costado. Pirene desvió a su rey hacia un lado. Jaune dejó caer otra pieza en el tablero, una dorada detrás del peón. Sus intenciones eran 2. Primero, reforzar el peón y segundo, amenazar al rey en diagonal. Los ojos de Pirene estudiaron el gol recién caído. No pudo capturarlo con su rey ya que estaba custodiado por un plata que pensó que Jaune había abandonado hacía mucho tiempo. Controlar. Declaró Jaune. Pirene retrocedió. Había estado jugando al ajedrez, donde el juego era diferente. Controlar. Con un ruido, Jaune había dejado caer otro trozo. Pirene lo esquivó. Controlar. Charla. El rey de Pirene retrocedió hacia una esquina. Jaune recogió uno de los peones que había dejado caer y, moviéndolo hacia adelante, justo enfrente de su rey, le dio la vuelta. Debajo del texto negro y opaco que decía peón, había un texto rojo brillante que decía peón ascendido. Mate. Las cejas de Pirene se torcieron, mientras que las comisuras de su boca se inclinaban hacia arriba. Una pequeña parte de ella quedó impresionada. Este era, en primer lugar, un juego de práctica, destinado a presentarle las reglas y mecánicas de este juego, y él lo hizo admirablemente, de una manera que ella definitivamente no olvidaría pronto. En cuanto a las otras partes, la otra parte, más grande de ella, la campeona, rugió ante la insolencia de este niño insignificante. ¿Cómo se atreve a no enseñarle la mecánica completa del juego desde el principio? Este era un partido que podría haber ganado. Este era el primer partido que había perdido desde que tenía 10 putos años. Revancha. Pir ladró y golpeó con el puño la mesa de café. Por el rabillo del ojo, Jaune pudo ver a Coco decir algo desesperadamente. «Déjala ganar», suplicaron los grandes ojos color moca de Coco. «¿Patearle el trasero?», preguntó Jaune. «Lo haré», le dio un alegre saludo. Por el rabillo del ojo, Jaune pudo ver a Coco levantar los brazos en el aire, probablemente eufórica por su habilidad y competencia. Cuando Pir no miraba, Jaune asintió en respuesta, con una sonrisa en su rostro. Cuando miró hacia atrás, Pirene ya había vuelto a ensamblar sus piezas y reformado sus filas. Había memorizado la ubicación de estas piezas desconocidas en apenas unos minutos.
Pirene lo miró, con fuego verde ardiendo en sus orbes esmeralda. Su rostro tenía una expresión neutral pero burlona, como si él fuera un insecto contemplando el rostro orgulloso de una diosa de la guerra. Ella era hermosa. Pyr notó sus miradas y rechinó los dientes. Ella también resultó herida. Jaune sonrió. Muy deliciosamente herido. Jaune nunca se había sentido tan vivo, excepto esa vez que escaparon de Omega. Con el corazón acelerado en su pecho, respondió Jaune con una sonrisa engreída y devoradora de mierda. Durante la maldita semana pasada, los Malachite Twins literalmente habían estado usando su trasero para limpiar la casa segura, siendo dueños de su trasero con juegos con los que no estaba familiarizado. Ahora parecía apropiado poder vengarse de las mujeres. Jaune levantó una mano y le hizo una seña. Tráela. Para cuando Coco regresó con las bebidas de Pyr y Jaune, la mesa de café estaba completamente rota y le faltaba una pata. Aún así, la valiente mesa se negó a caer, a arruinar el juego y enojar aún más a sus dos ocupantes. Coco suspiró. Como mínimo, los muebles estaban asegurados contra cazadores. Estas cosas sucedían con demasiada frecuencia para su gusto. Clac 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 clac. Abandonando toda pretensión de competencia amistosa, Pyr y Jaune golpearon las piezas de madera contra el tablero como si hubieran jurado enemistades sangrientas contra la madera. Simplemente estaban rompiendo esos bloques sin dudarlo ni dudarlo. Radiografía. Pyr grunó. Si Coco no lo supiera, diría que cucharas, tenedores y varios objetos metálicos parecían temblar de miedo. Charla. Baf. Declaró Jaune, en voz increíblemente baja, su capa parecía ondear a pesar de que, 1, estaban adentro, y 2, no había viento. Charla. Radiografía. Charla. Baf. Charla. Baf. Charla. Xra, Jaune pareció contenerse, pensarlo 2 veces y admitir de mala gana. Charla. Radiografía. Charla. Baf. Sintiendo la presencia de Coco, ambas cabezas se giraron como si fueran una sola, fijando a Coco en sus miradas como un ciervo ante los faros. Coco tragó saliva. ¿Era solo ella o hacía un calor excepcional viniendo de su rincón del rincón? Ella deliberó cuidadosamente su respuesta mientras intentaba evitar la fría y escalofriante mirada esmeralda de Pyr y la ardiente mirada azul cielo de Jaune. ¿Tienes tus bebidas? Casi como si algo simplemente hiciera clic, la pura hostilidad en los ojos de Jaune y Pyr simplemente desapareció, evaporándose como orina en el desierto, o desapareciendo como ropa en una fiesta en una casa Bakuoan, y ambos asintieron con aprobación. Gracias, dijeron al unísono, mientras ambos extendían la mano y tomaban sus bebidas. Jaune miró el tablero y se encogió de hombros. Buen juego, Pyr. Pirene miró hacia abajo, luego hacia arriba y le dedicó una sonrisa con dientes. No. El juego era todo tuyo. Sí, tartamudeó Coco, señalando la cocina, estaré, ya sabes. Disfruta, por favor. Jaune levantó una ceja cuando Coco se escabulló. ¿Qué le pasa? Parece asustada. Pirene se encogió de hombros, no lo sé. Puede que esté ocupada. Jaune tuvo que estar de acuerdo. Solo había echado un vistazo a las tazas que ella les había dejado y ya sabía que definitivamente no eran bebidas baratas y fáciles de preparar. No, eran más parecidos a obras de arte. El especial de otoño de Pyrenees Vale se sirvió en una hermosa taza de cerámica, decorada con bayas ensartadas artísticamente con hilos de azúcar y rematada con una generosa ración de crema, salsas de bayas y tallas de canela. La taza en sí era de un color topacio brillante, casi transparente, con un degradado de rojo cálido que se convirtió en un marrón intenso. Pirene asintió con aprobación. Jaune miró su taza. Parecía estar hecho de hueso, un cráneo humano para ser exactos, y el líquido en su interior era tan negro que no reflejaba la luz. Inclinó su taza hacia un lado y el líquido apenas se movió, pareciendo tener la consistencia de lodo. Quizás debería haber leído esa renuncia antes de firmarla. Pirene olió el aroma celestial que emanaba de su taza y tomó un delicado sorbo.
Se estremeció y una sonrisa cálida y satisfecha se dibujó en su rostro, como si tuviera todo lo que siempre había querido justo frente a ella. Jaune agarró su taza y pudo sentir su aura gritar de horror. Oh, vamos, ¿qué tan malo podría ser? Anulando su vacilación, y lo que probablemente fue su autoconservación, Jaune tomó un buen trago de la taza. En realidad, no estuvo mal. Un poco amargo, pero Jaune realmente pudo apreciar la profundidad de su sabor. Dejó la taza y abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos, Pir ya no estaba. En realidad, espera, no del todo bien. Los ojos de Jaune estaban muy abiertos y las pupilas se dilataban. Todo se había ido. Más allá de la brillante opresión del sol, las nubes y la iluminación generada por el polvo, podía ver las estrellas, cada vez más brillantes que el día. Podía ver el tiempo a medida que avanzaba. Más allá de los endebles confines de la carne y los huesos, podía ver las hermosas e ilimitadas almas de todos. Más allá de sus vasos terrenales, todas las almas eran iguales en su desigualdad. Diferentes en color, en brillo, en forma, en transparencia. Sin embargo, todos eran hermosos, todos impresionantes. ¿Qué fue la humanidad? ¿Qué era el fauno? ¿Qué era el género? ¿Qué era el dinero? ¿Qué eran todos estos detalles intrascendentes en comparación con los eternos y gozosos misterios del alma? Una lágrima se deslizó por el ojo de Jaune y sollozó. Si el alma fuera verdaderamente eterna, más allá del tiempo y del espacio, entonces la vida no sería solo un obstáculo para la eternidad. Un mero obstáculo en el nacimiento y la llegada del próximo kalpa de la realidad. ¿En verdad, no nacimos para morir? Él, en realidad, no, espera, su cabeza estaba sobre la mesa, su corazón latía como un tambor borracho, estaba sudando como un cerdo y no podía respirar. Jaune jadeó por aire, solo para ahogarse. Oh Dios, hay algo en mi garganta. Jaune. Preguntó Pir, con la mano dentro de su boca y los dedos profundamente en su garganta en un intento de hacerlo vomitar lo que ella percibió como veneno. ¿Estás bien? HRRRGLBHHRRG, Jaune hizo todo lo posible por responder, a pesar de que ella tocó su orificio. Desde el rabillo de su visión borrosa, pudo ver a Coco enterrar su rostro entre sus manos. Sí, realmente debería haber leído esa exención. Sintió un brazo fuerte rodear su hombro y sintió que lo alzaban y lo llevaban al estilo nupcial. Cuando su visión se aclaró, Jaune se dio cuenta de que estaba respirando aire fresco y todo lo que podía ver en kilómetros y kilómetros era un cielo azul, sin nubes e infinito. Cielo azul infinito y ojos esmeralda infinitos y vívidos. Jaune. Pir repitió. Te llevaré al hospital, espera. Jaune parpadeó. Estaban en las calles de Vale, justo afuera de Cocoa Corner, y Jaune todavía estaba boca abajo en los poderosos brazos de Pirene, acostado en un porte nupcial. Pir. Jaune se retorció, puedo caminar. ¿Estás seguro? Los ojos de Pirene estaban muy abiertos y preocupados. Jaune se encogió. El objetivo de todo esto era compensarla, no arruinarle más el día. Cuando Jaune se puso de pie, Pirene habló. Hay un banco allí, tal vez podríamos preguntarle a la señorita Coco si simplemente podemos disfrutar de nuestras bebidas al aire libre. Jaune miró hacia donde señalaba Pir. Allí, junto a la colina, había un par de bancos de madera con vistas a una hermosa vista del soleado Vale. Todavía podría cambiar esto. Jaune echó un vistazo de reojo a Cocos, solo para encontrar miradas desconcertadas de parte de los clientes del establecimiento. Él gimió. Sí, hagámoslo, también podemos recibir la factura. Jaune alcanzó la puerta, solo para que la mano de Pirene se le adelantara. Por favor, sonrió Pir, mientras se movía para abrirle la puerta, déjame. Por el rabillo del ojo, Jaune pudo ver a Coco sacudir desesperadamente la cabeza de izquierda a derecha. Mantén la puerta abierta para ella, imbécil. Intentó decir Coco. Oh, caray, se me olvidó darle las gracias. Se dio cuenta Jaune, gracias, Pir. Pir lo honró con una sonrisa ganadora, mientras Coco lo honró con una fuerte palmada en la cara. Jaune se movió para recoger sus pertenencias y tomó su mochila, solo para que una mano hermosa y delicada se le adelantara una vez más. Oh.
Los ojos de Jaune se encontraron con los de Pir. ¿De verdad, estoy bien? Oh, no, Jaune, por favor. Pir colgó su mochila de tamaño normal sobre su mochila de tamaño masculino, insisto. Es posible que aún no te encuentres bien. Por el rabillo del ojo, Jaune pudo ver a los otros clientes mirándolo mal, mientras que la propia Coco parecía estar articulando algo suplicante. No, Coco articuló, diablos, no. Jaune levantó una ceja. ¿Jalea? No, lo rechazó. No tenía hambre. No, gracias, respondió. Gruñendo, Coco inmediatamente se dirigió a transferir las bebidas a vasos de papel. Pero cuando Pir se distrajo, ella inmediatamente le pasó el billete, con la urgencia grabada en su rostro. Los ojos azul cielo se encontraron con los de ella y un destello de comprensión golpeó a Jaune. Ahora es mi oportunidad. Se dio cuenta Jaune, y antes de que Pir pudiera siquiera meter la mano en el bolsillo, Jaune exclamó: «Estoy pagando». Pir simplemente parpadeó, pero aunque la respuesta de Coco fue breve, ella le ofreció un pequeño gesto de aprobación. Quizás, después de todo, no estaba completamente desesperado. Jaune se encontró con sus ojos marrones y respondió de la misma manera, mientras intentaba sacar su billetera. Eso es raro, por lo general casi siempre estaba en su... Los ojos de Jaune se abrieron como platos. No tenía billetera. Los recuerdos volvieron a inundarlo, le arrojó su billetera a la anciana a quien le había prestado al bus. Él no tenía nada ahora mismo. Oh, vamos, carajo. El color desapareció lentamente de su rostro. Por el rabillo del ojo, pudo observar cómo el rostro de Coco cambiaba de aprobación expectante a incredulidad y a «oh Dios, debes estar bromeando». Si las miradas pudieran matar, la expresión del rostro de Coco habría exterminado toda la vida en Remnant 2 veces. Jaune continuó jugueteando inútilmente con sus bolsillos. Por el rabillo del ojo, pudo ver tazas de cerámica romperse bajo el apretón lento de Coco. Jaune resistió el impulso de desenvainar su espada y apuñalarse en la cara. El lugar tenía un precio razonable, pero no era barato, aunque honestamente, probablemente podría llegar a algún tipo de acuerdo con Coco. No, lo que realmente dolería iba a ser la reacción de Pir. Jaune frunció el ceño y soltó un profundo suspiro. Si hubiera sido él quien viajaba desde Dios sabe dónde, solo para ser chocado por algún bicho raro que sufriría convulsiones e insistiría en que pagara su bebida, estaría indignado. Ella debe odiarlo ahora mismo. Arx nunca incumple su palabra, le había prometido pasar un buen rato y luego terminó arruinando completamente su día. Maldita sea, no había nada que pudiera hacer. Armándose de valor, se volvió hacia Pir, con una disculpa en los labios, antes de encontrarse cara a cara con la vista más asombrosa que había visto hoy, y eso era decir algo. Sus ojos verdes estaban encendidos de alegría, las lágrimas se acumulaban en sus comisuras. Sus hombros temblaron y sus manos cubrieron su boca. Pir se reía. Con miradas de asombro en ambos rostros, Jaune y Coco compartieron una mirada. Bastardo con suerte, Coco lo golpeó a medias en el hombro, tirando a Jaune Arc al suelo. Jaune estaba desesperada. Cada uno de los reinos era hermoso, de eso no había duda. Dijeron que las puestas de sol en Bakuo coloreaban los desiertos y los cielos de Bakuo en maravillosos tonos de oro, rojo y rosa. Dijeron que la aurora boreal en el extremo norte del Atlas del Norte pintó sus elegantes castillos como espejos en hermosos caleidoscopios de color. Dijeron que la arquitectura antigua y clásica del viejo Mistral impresionaba a quienes lo contemplaban con una inquebrantable sensación de asombro y anhelo por las glorias de la antigua humanidad. Vale no tenía arena dorada, ni auroras, ni columnas y edificios dorados de una época pasada, pero tenía un encanto propio. En un intento por utilizar de manera más eficiente la cantidad limitada de tierra que podía mantener a salvo de los Grimm, Vale había integrado sus ciudades en las montañas y las llanuras, preservando la vida silvestre y construyendo sus ciudades junto con la propia madre naturaleza. Las ciudades se construyeron en las colinas, en los bosques y en las pequeñas islas. De hecho, el propio Coco Adels Café se encontraba en una pequeña colina, enclavado amorosamente entre árboles de colores claros y olores dulces.
Un par de cuadras más allá de Cocos, en bancos colocados al lado de un acantilado, Jaune Ark estaba desesperado. Pir, no hagas esto. No vale la pena. Pir. Sin inmutarse, Pirene se llevó el vaso de papel que sostenía la bebida de Jaune a sus labios. El corazón de Jaune se hundió. Simplemente había dejado morir a su nuevo mejor amigo. Sin embargo, en lugar de hablar en lenguas sobrenaturales y sangrar profusamente por sus ojos y oídos, Pir simplemente bajó la humeante taza de café impío y le dedicó una pequeña sonrisa. Me gusta. Con los ojos muy abiertos y la boca abierta, Jaune acercó muy lentamente su rostro al de Pir, muy incómodamente, y la miró directamente a los ojos. Pir sonrió tímidamente y miró hacia otro lado, con un leve tinte rojo extendiéndose por sus mejillas. Tomando sus mejillas experimentalmente, Jaune le aplastó la cara entre sus manos. ¿Estás bien? Jaune se rió aliviado. Oh Dios, ¿estás bien? Jaune, por favor. Pirene le dedicó una sonrisa angelical. Debe haber sido el aire viciado lo que te hizo sentir mal. La bebida está bien. Los ojos de Jaune se dirigieron lentamente hacia el líquido negro turbio. ¿Era solo él o simplemente burbujeaba amenazadoramente cuando lo miraba? Aquí. Pir le pasó un vaso de papel idéntico que contenía su antigua bebida. Intercambiemos. Tal vez disfrutes esto más. Mientras que la vieja bebida de Jaune parecía extraída de los pozos más profundos y oscuros del infierno, el baile autumn especial de Pirene era casi tan angelical como su dueño. Los marrones y los cimarrones se arremolinaban seductoramente en la taza humeante, invitándolo a acercarse más y más. El glorioso aroma de los frijoles ligeramente tostados, las especias molidas y las bayas frescas asaltó sus sentidos y amenazó con volverlo loco de deseo. ¡No! Jaune intentó resistirse. Los de su especie ya lo habían herido antes. Todos los cafés eran iguales. ¿O lo soy? Burbujeó una voz ronca desde la taza. La bebida que era la personificación misma de Falls Bounty se negó a ceder. Cada vez más, los fragantes zarcillos de vapor acariciaban la mejilla del joven, torciendo su determinación y convirtiendo sus piernas en gelatina. El café le susurró al oído dulces y sensuales promesas, de cómo ella borraría todo su cansancio. De cómo ella lo mantendría despierto y cálido donde quiera que estuviera. Jaune intentó aguantar. No te preocupes, cariño, la copa se comprometió con él, lo haré todo mejor. Jaune vaciló por última vez. Todo estará bien, Jaune. Jaune tomó un pequeño sorbo, entregándose a su amoroso abrazo. Bueno, Pirene tomó otro sorbo de la encarnación de la miseria humana. ¿Cómo te va, Jaune? Jaune se volvió hacia ella con ojos llorosos. Nunca había probado algo tan bueno en mi vida. Me alegra que te guste. Pirene le devolvió la sonrisa, su piel clara y su ropa color canela se enmarcaban agradablemente contra el verde bosque de los árboles de Vale. Jaune le devolvió la sonrisa mientras un cómodo silencio descendía sobre ellos, solo interrumpido por el sorbo ocasional mientras observaban la ciudad moverse en un día soleado y tranquilo. Jaune se reclinó en el banco y, por casualidad, Pirene también. Sus manos se tocaron, el de ella sobre el de él. Como uno solo, sus manos se retiraron con sorpresa, mientras el nervioso chico fijaba su mirada en la sonrojada doncella. Como uno solo, se congelaron cuando su esmeralda se encontró con su azul. La mirada de Jaune era determinada, y su rostro, sus labios, se acercaban cada vez más a los de Pir. Los ojos esmeralda de Pir se abrieron como platos. Él realmente estaba haciendo esto. Aquí. Oh Dios, está pasando esto. ¿Debería detenerlo? ¿Alguien está mirando? Oh, vaya, realmente está yendo a por ello. Oh, muchacho. Con el corazón palpitando en su pecho, perdida en sus ojos, Pir tragó un trago y se inclinó hacia adelante, con los ojos cerrados. Nunca lo había hecho antes, pero en ese momento, se sintió tan natural, tan correcto, separar sus brillantes labios ligeramente y. Sintió algo áspero, seco y definitivamente no labios, tocar su boca. Aquí vamos. Jaune se secó la boca con un pañuelo de papel. ¿Tenías algo en la boca? Pir parpadeó una vez. Pir parpadeó dos veces.
Pir parpadeó 3 veces antes de recuperar sus pensamientos. Gracias, Jaune, habló, su tono un poco más cortante que antes. Oh mierda, ¿hizo algo otra vez? Jaune abrió la boca para hablar, hasta que escuchó un clamor desde lejos. Pir pareció oírlo también y ambos volvieron la cabeza. Desde debajo de la colina en la que se encontraban, por una de las calles más grandes de Vale, tanto Jaune como Pir pudieron ver figuras coloridas, carteles y pancartas en sus manos, marchando directamente hacia Council Spire. «Son faunos», habló Pir, respondiendo a su pregunta no formulada. Jaune levantó una mano sobre sus ojos para bloquear el sol. Efectivamente, pudo ver carteles y pancartas con declaraciones diferentes, pero el mismo mensaje. Los faunos no son animales. Nuestro tiempo vendrá. Tendremos igualdad. Los ojos de Jaune se entrecerraron y bebió la taza de café. Ya no sabía bien. No necesitaba mirar a Pir para darse cuenta de que ella se sentía similar. Había dejado de sonrojarse y, en cambio, una fachada de fría indiferencia se instaló en su rostro. En lugar de recostarse en el banco, enderezó la espalda y plantó los tacones sobre el pavimento. En una fracción de segundo, podría estar de pie y en posición de lucha. Jaune pudo ver sus manos moverse hacia armas que no estaban allí. Pir chasqueó la lengua con molestia. «Quizás deberíamos encontrar otro lugar para relajarnos, Jaune», ella preguntó. Desde el otro lado de la calle, Jaune vio un grupo grueso de policías blindados formarse frente a los manifestantes. Levantaron amenazadoramente sus escudos antidisturbios, e incluso la multitud de manifestantes y alborotadores hicieron una pausa. «Jaune». Lo intentó de nuevo. Un hombre corpulento se adelantó entre la multitud de faunos. Levantando su cartel amenazadoramente hacia el muro de escudos reunido, levantó las manos en el aire y comenzó a gritar. Jaune entrecerró los ojos. El mensaje era confuso, pero Jaune había escuchado suficiente retórica como para sospechar que el hombre era un agitador de los Fang. Cualquier cosa que dijera azotó a la multitud en frenesí, la vacilación y la autoconservación arrojadas al viento, reemplazadas por coraje suicida, los manifestantes fauno cargaron y empujaron hacia la línea de escudos. El agarre de Jaune sobre la barandilla de metal se apretó con más fuerza y griega. Parpadeó. Cuando se levantó y caminó hasta el borde, Jaune, Pirene colocó una mano reconfortante en su hombro. «¿Qué opinas del colmillo blanco?» Jaune hizo una mueca. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar, pero, imágenes de los paisajes infernales del campamento Omega pasaron por su cabeza. Los faunos eran anormalmente delgados y sus cuerpos sin la protección del aura estaban expuestos a los peores efectos del aura. Recordó la piel del fauno más viejo que habían rescatado, quemada, cortada, magullada y desgastada por el hielo. El único olor que podía recordar de ese lugar era el hedor a cadáver de Grim y el sabor acre de la sangre. Sin embargo, hizo lo correcto. Había confiado al miembro de Uitefam, Kepel Azure Kazmiller y al ex guardia Gastón Alabaster, la protección y reintegración del fauno que habían liberado, pero no hizo nada más que eso. ¿Estaban los ahora refugiados siendo contrabandeados, integrados en vidas honestas, o ahora estaban siendo alimentados con propaganda y convertidos en armas vivientes que los Fan podrían enviar más tarde a morir? Si las vidas que salvaron hubieran requerido el uso de más armas, prolongaran aún más este conflicto y dañaran a más inocentes, al final, habría sido la mejor opción dejarlos morir y pudrirse en ese campo abandonado de Dios. Al final, tanto la Kosude como los Fan guardaron silencio. Nada había cambiado realmente, la Kosude aún reanudó sus operaciones turbias y los Fan aún reanudaron sus incursiones en dichas operaciones. No hubo nada significativamente importante y las operaciones de Fan fuera de Vale parecieron debilitarse. Atlas declaró que el fin del extremismo fauno estaba cerca. Para Jaune, simplemente se sentía como la calma antes de la tormenta. Pensar en este tema hizo que a Jaune le picaran las palmas de manera diferente. A diferencia de la picazón leve, irritante y habitual que Jaune había llegado a asociar con el peligro inmediato, este era un dolor constante y punzante. Del tipo que hizo que Jaune quisiera simplemente blandir su espada.
Había estado considerando la idea de simplemente llamar al maldito zorro Fauno, pero, bueno, él y Kaz no se separaron exactamente en los mejores términos. Pirene le quitó la mano del hombro. Sus ojos eran gentiles. El colmillo blanco, repitió Pyr. Jaune asintió. Las nubes habían comenzado a oscurecer el sol. Lo confieso. No sé mucho sobre ellos, habló Pyr. Su tono era suave como la seda, pero detrás de él, su resolución era dura como el acero. Entiendo que tienen quejas legítimas hacia los reinos, pero... Jaune giró su cuerpo para mirarla. No puedo tolerar sus acciones. Los ojos de Pyr se endurecieron. La violencia en este tema solo engendrará más violencia. ¿Puedes culparlos? Jaune gruñó, sintiendo como si lo hubieran insultado personalmente. Los faunos están siendo oprimidos. ¿Puedes culparlos por defenderse a sí mismos? Los inocentes sufren como resultado de sus crímenes. Pyr le dirigió una mirada penetrante. Hacen cosas horribles. Roban trenes de carga, se aprovechan de las rutas comerciales y asesinan a docenas en sus ataques. Se supone que estos actos de alguna manera les harán ganar respeto en lugar de miedo y odio. De fondo, aunque ahogados por la distancia, se oía el ruido de cristales rotos y gritos de dolor. No tienen otra opción, es la única manera de obtener resultados. Jaune argumentó. ¿Preferirías que simplemente se tumbaran y lo tomaran? Hay recursos legales que pueden tomar, Jaune, habló Pyr, con tono inmutable, sin que tengan que recurrir a cometer asesinatos y actos de terrorismo. Los sonidos de los gritos se intensificaron y, por encima de los zumbidos, se podía escuchar el torrente de agua a alta presión que golpeaba con fuerza los cuerpos calientes contra el suelo. ¿Cuánto tiempo exactamente han estado protestando los Fan antes de siquiera pensar en tomar las armas? Jaune fulminó con la mirada a Pyr. ¿Cambió algo realmente? ¿En serio crees que los faunos pueden ganar en los tribunales contra la Kosude? El cambio lleva tiempo, Jaune. Pyr estaba exasperado. ¿Pensaste que el consejo, Ozpin o cualquier otra persona podría simplemente agitar sus manos y librar al mundo de este prejuicio? No, pero podrían hacer algo. A lo lejos, el humo se elevaba en el aire nublado. Tanto el espectador como el manifestante se frotaron y se metieron agua en los ojos inyectados en sangre. ¿Lo están? La voz de Pyr era un susurro suplicante. Poco a poco, las cosas están cambiando. Día a día, los educadores intentan revisar las historias blanqueadas de la Revolución Fauno. Día a día, abogados y legisladores discuten e intentan impulsar mejores leyes y políticas. Las cosas mejorarán, Jaune. ¿Importan esos pequeños pasos cuando las cosas están tan mal? Jaune dejó escapar una burla amarga. ¿Cuántos faunos y personas habrán sufrido cuando finalmente se produzca este cambio? Lo están intentando, Jaune. Pyr extendió la mano, con ojos suplicantes, pero esperanzados. Lo estamos intentando. Jaune extendió su mano para tomarla de ella, pero antes de hacerlo, se estremeció. Cuando empezó a caer la noche, los manifestantes faunos se dispersaron. Sin embargo, incluso mientras se limpiaban los ojos doloridos, los moretones coloridos y las heridas sangrantes, más de unos pocos faunos miraron hacia atrás, mostrando sus colmillos a las hachas cruzadas que simbolizaban a Vale. Desde el otro lado de la calle, con las hachas cruzadas de Vale estampadas en sus insignias, la policía arrastró a sus camaradas caídos y heridos hasta un lugar seguro. Más de unos pocos agentes de la ley miraron hacia atrás y movieron las manos hacia sus armas. Deberíamos encontrar un lugar a donde ir. Jaune le dedicó una sonrisa tímida, mientras los últimos rayos de sol comenzaban a desvanecerse. Sí, Pyr reflejó su expresión, un poco más triste que la suya. Vamos. Mientras Jaune avanzaba, Pyr se volvió para seguirlo. Él no tomó su mano. Pyr se mordió el labio mientras su corazón daba un vuelco. Jaune obviamente se sentía apasionado por este tema para que lo afectara así. Tal vez debería. Jaune se detuvo de repente y Pyr chocó contra él, enviándolo al suelo una vez más. Lo lamento, exclamó Pyr mientras una vez más extendía una mano, pero Jaune tampoco tomó esta. Más bien, su rostro estaba en shock y sus ojos estaban enfocados hacia arriba.
Pierre siguió su línea de visión y se quedó sin aliento ante lo que vio. El humo brotaba de un toro fuera de control mientras giraba impotente en espiral hacia la Tierra. Adepto a observar objetos que viajan a altas velocidades, Pierre notó instantáneamente que algo estaba mal. El parabrisas de la cabina, hecho para resistir todo menos las plumas del gigante Nevermore, fue penetrado y hecho añicos, las alas del toro estaban dobladas en ángulos antinaturales y dañadas, y las puertas de la escotilla estaban deformadas, como si algo, o más probablemente alguien, hubiera estado disparando. Con potentes proyectiles a base de polvo. Esto no fue un accidente. Agitó los dedos y, escondida en lo profundo de sus mochilas, pudo sentir cómo respondían sus armas. En cualquier momento, podría sacar sus herramientas de su mochila y arrojarlas a enemigos potenciales. Sería un inconveniente arruinar su equipo de viaje, pero de todos modos eran obsequios de sus patrocinadores. Jaune, susurró, en voz baja, con los ojos todavía fijos en el toro que caía, quédate cerca de mí. No hubo respuesta, pero dada la forma en que se comportaba Jaune, era probable que estuviera en shock. Con el sonido de un trueno, el toro se estrelló contra un montón humeante junto a lo que parecía ser uno de los muchos bosques de Vale. Pirene soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Al menos, salvo los pasajeros de ese barco volador, nadie más resultaría herido. Aún así, eso no significaba que estuvieran a salvo. Lo que sea que haya derribado al toro probablemente todavía estaría en las inmediaciones más cercanas, y Pirene no tenía intenciones de descubrir si eran amigos o enemigos. ¿O ella? Se mordió el labio, aunque detestaba sacrificar su tan valioso anonimato, aún así se había embarcado en este camino, deseando ser una defensora de la humanidad. Su verdadera identidad era bien conocida y sin duda podría unirse fácilmente a cualquier equipo de investigación que ya se estuviera formando. El daño del polvo en la cabeza del toro no fue causado por algún aficionado matón, el VPD podría necesitar toda la fuerza que pudiera obtener. Decidida, se volvió hacia ella, su amiga, para informarle de su decisión, solo para darse cuenta de un pequeño detalle. Jaune no estaba allí. A lo lejos, por el rabillo del ojo, pudo ver una capa blanca familiar, aunque ligeramente dañada, ondeando al viento, y su dueño corriendo cada vez más cerca de los restos del toro. ¿Qué? Roman Torchwick se sacudió la suciedad de su abrigo. Su estrategia de aterrizaje de emergencia no lo dejó exactamente limpio. ¿Qué carajo fue eso? Su salvador y cómplice, Neopolitan, simplemente se encogió de hombros con indiferencia, como si simplemente hubiera comentado sobre el clima. Ambos estaban parados en la azotea de un edificio a varias cuadras de distancia. En el momento en que Roman se dio cuenta de que la chica que lo acompañaba no era su empleador actual, Cinder Fall, había llamado a Neo y escapó, usando al impostor como distracción. Esa no fue Cinder, espetó Roman. Los ojos de Neo cambiaron a marrón y rosa mientras ella le daba una mirada mordaz, como si estuviera diciendo: ¿eres estúpido, hermano? Bueno, discúlpenme por no darme cuenta, se defendió Roman, pero en realidad estaba trabajando y haciendo las cosas. Neo sonrió y juntó ambos puños, antes de abrirlos repentinamente imitando una explosión. Por favor, siempre puedo conseguir más polvo en un abrir y cerrar de ojos, se burló Roman, más aún si no tengo que depender de los simios de Junior para que me proporcionen el músculo. Neo le devolvió la sonrisa antes de que su expresión se oscureciera. Ella le entrecerró los ojos heterocromáticos y arqueó una ceja. ¿Qué hacemos ahora? Roman se llevó un cigarro a la boca, buena pregunta. Neo pasó un dedo delicado y bien cuidado por su cuello. Cinder no está muerta, Roman encendió el cigarro, ya nos habríamos enterado. Neo levantó otra ceja, se encogió de hombros y le mostró el pulgar hacia abajo. Puede que no sea tan competente como pensábamos. Romano interpretó. Neo asintió. Roman exhaló humo en el aire, como una versión en miniatura de los restos del toro en llamas que lanzaba montañas al cielo. Por muy poderosa que parezca, debemos reconocer que tal vez nuestra apasionada amiga no pueda predicar lo que dice. Roman murmuró, quizás deberíamos considerar romper lazos o encontrar nuevos medios de empleo. Neo señaló al cielo. Roman parpadeó. ¿Qué estaba tratando de decir?
Román miró más de cerca, hacia la luna destrozada. Brillaba intensamente, en forma de media luna o arco. Ah, arco. Todo criminal decente que se precie, o que aún esté vivo, sabía que debía estar atento. Incluso los fragmentos de información más triviales podrían implicar mucho más. La presencia de hasta el más mínimo tic en los rostros de los criminales empedernidos hablaba con la misma fuerza si estuvieran ausentes. Esa noticia de que un comandante colmillo blanco surgió de la nada y hizo desaparecer de la noche a la mañana una importante instalación minera conjunta entre Adlesian y Kosude ciertamente hizo que algunos se movieran la lengua. Román aprovechó todos sus contactos, excepto Junior, que casualmente también había desaparecido, y cada historia salió diferente. Ya había pasado un mes y la gente todavía hablaba de ello. Algunos dicen que el comandante era un oficial personal igual del propio Adam Taurus. Los contactos con sede en Adlesian afirman que la Kosude lo contrató para atacar sus propias instalaciones y fabricar una excusa para fortalecer sus ejércitos privados. Otros susurraron que era un espía enviado por Ozpin para espiar al colmillo blanco. Incluso más personas afirmaron que Ozpin lo envió a sabotear Atlas por su desenfrenada militarización. Una pareja dice que nació en una vida de dolor y brutalidad, atormentado por los demonios de su pasado, sediento de la carne y la sangre vírgenes de las herederas Schne, mientras su vida descendía más hacia las ardientes entrañas del infierno. Y un tipo zorro al que le gustaba usar gafas de aviador por la noche, predicó que el hombre lo hacía por la bondad de su corazón. Ja 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 ja, seguro. Sin embargo, lo único que todas las historias tenían en común era que el comandante era un Ark. Un héroe caído, se rió Román, un hombre conforme a mi corazón. En pocas palabras, algo grande estaba sucediendo y nadie sabía qué carajo estaba pasando. Lo que todos sabían es que Atlas comenzó a reforzar la seguridad más que las piernas de Goldwich. Se investigaban las operaciones de contrabando, incluso las más pequeñas, que a nadie le importaban. Las empresas de seguridad, los pseudo ejércitos privados de los grandes conglomerados adlesianos, comenzaron a reemplazar a todos los que no podían dar cuenta de cada minuto de su puto día. Las casas seguras que la gente creía seguras fueron repentinamente asaltadas. Comenzaron a aparecer agentes encubiertos de varias redes criminales, derribando a grupos sin apenas evidencia alguna. Algo había asustado a Atlas. Se rumoreaba que Ironwood estaba a minutos de declarar la ley marcial. Dios, dioses, polvo, lo que sea, bendiga a ese bastardo poco sutil. Los mistralianos tenían una palabra que significaba tanto crisis como oportunidad, y para el inframundo criminal, esto realmente era una crisis, y qué oportunidad era para Román. Los traficantes de armas de colmillo blanco se encontraron sin existencias, como si los asquerosos animales hubieran podido reclutar un zoológico para su causa. La Kosude había reducido la cantidad de envíos de polvo y, con sus esfuerzos por separar a Vale de su polvo, los precios se estaban disparando. Los contrabandistas de polvo que no habían sido capturados por Atlas probablemente veneraban al misterioso Arco como su nuevo santo patrón. Los departamentos de policía en reinos que no eran Atlas estaban muy ocupados cuando de repente se encontraron con refugiados de faunos que aparecieron de la nada. Incluso los grupos de mercenarios turbios encontraron mejores empleos cuando los disturbios civiles de los reinos despertaron a los Grimm. Román temía a Cinder. Era absolutamente implacable, imparable y, lo peor de todo, vengativa más allá de lo razonable. Si había que creer en estos rumores, entonces estos eran rasgos que ella también compartía con Ark. Un contrapeso y una posible salida. Bueno, sí, querido Neo, creo que tienes razón. Román dio una profunda calada a su cigarro, organiza una visita social. Neo simplemente le sonrió, sus ojos rosados y marrones cambiando de posición con cada guiño y parpadeo. Ella le mostró un pulgar hacia arriba. La sonrisa de Román se volvió depredadora. Neo sabe dónde está. ¿Cuánto hace que sabes el paradero de nuestro misterioso amigo, entonces? Román sonrió. Justo ahora, Neo giró una mano con indiferencia. ¿En serio? Román dio una calada más a su cigarro cuando Neo simplemente señaló hacia abajo.
Los ojos de Román siguieron el delicado dedo de su compañero. Justo debajo de su posición privilegiada, en las calles, pudo ver una capa blanca ligeramente dañada ondeando al viento, y su dueño corriendo hacia los restos de su toro recientemente abandonado. Los ojos de Román notaron la espada atada a su cadera y la armadura debajo de su capa. Mucho menos llamativas que las armas y armaduras que llevaban las 7 hermanas, pero Román había robado suficientes objetos de valor como para identificar falsificaciones y réplicas. Esas armas fueron forjadas en el mismo estilo usando materiales similares. Ese niño era un Ark. Parece que esa llamada social será antes de lo esperado. Román se frotó las manos enguantadas con alegría. Al lado de Román, Neo arrugó la nariz con disgusto, como si acabara de oler algo desagradable. Señaló a varias cuadras de distancia y Román se puso los binoculares. Los faunos, especialmente los de tipo gato y perro, vestidos con abrigos abultados que obviamente gritaban como arma oculta, también se dirigían tranquila y discretamente hacia la cabeza de toro. Bueno, lo más discretamente posible, al menos, para las personas que caminaban hacia el lugar del accidente cuando todos gritaban y huían. Román se rió entre dientes. Asesinos de colmillo blanco, aquí. El momento era demasiado bueno. Había oído que las conversaciones con Adam Taurus se habían estropeado, pero realmente Cinder enfureció tanto al toro que avisó a la policía y envió asesinos tras ellos. Parece que esta noche va a ser más interesante de lo esperado. Román se frotó las manos enguantadas con alegría. Podría ser más, señaló Neo, su sonrisa cada vez más salvaje. ¿Quieres divertirte un poco? No, gracias. Creo que Godwitz me ha dejado bastante cansado. Con una sonrisa pícara a juego con la de ella, Román se inclinó el sombrero. Pollo, le guiñó un ojo, rosa y marrón intercambiando lugares mientras caía del techo del alto edificio. Una vez solo, Román se reclinó, se puso cómodo y de su abrigo sacó otro fino cigarro. Parece que esta noche va a ser mucho más interesante de lo esperado. Román se frotó las manos enguantadas con alegría. Jaune forzó aura en sus piernas y sus pies se estrellaron contra el asfalto con fuerza. Tan pronto como vio caer al toro, Jaune exclamó un rápido «necesitamos ayudarlos». Y comenzó a correr hacia donde pensó que estaría el choque. Excepto que ahora que lo pensaba, Bill parecía sumido en sus pensamientos y tal vez no lo hubiera escuchado. También puede o no haberlo chillado en el mismo tono alto al que gritaría una chica. Maldita sea, tenía que trabajar en su heroica voz. Aún así, no tenía tiempo que perder. Sin duda, el VPD todavía estaría tambaleándose después de esa gran protesta convertida en violencia, por lo que es posible que no puedan responder al accidente a tiempo. Jaune no estaba corriendo ningún riesgo. Las columnas de humo que llenaban el cielo nocturno le pedían que corriera más rápido. Dada la densidad de los Grimm en el aire, los cascos de cabeza de toro generalmente también estaban diseñados para amortiguar los aterrizajes forzosos, por lo que incluso los civiles a menudo podían sobrevivir a los ataques repentinos de Nevermore. Excepto que la gran cantidad de humo que salía a borbotones solo podía significar que todo estaba en llamas, y tal vez a punto de estallar, e incluso los cazadores tendrían dificultades para sobrevivir a semejante prueba. No era fuerte, eso lo sabía. No podía cambiar el mundo. No era un héroe que pudiera resolver milagrosamente los problemas socioeconómicos de Remnant. Él mismo estaba en apuros para vencer a Ursae. Demonios, ni siquiera podía darle a Pirr un tiempo decente. Pero decían que tenía mucha aura. Al menos podría hacer esto. Jaune apretó los dientes, forzando más y más aura en sus piernas imprudentemente. La pesada armadura no ayudó a su ya lastimosamente patética velocidad de carrera. Cantidades liberales de adrenalina, aura y café cósmico incompleto bombeados en su sangre. Jaune finalmente había llegado al claro. El fuego del toro ya había comenzado a extenderse a los árboles circundantes. Las llamas calientes eran casi cegadoramente brillantes para sus ojos sintonizados con la oscuridad. Aún así, aunque los incendios se intensificaron, no estaban en los niveles incontrolables que él no podía atravesar. Había llegado justo a tiempo.
Se mojó con agua de su cantimplora, se quitó la capa empapada y se envolvió la cabeza con ella formando una máscara improvisada. El humo y los vapores se estaban volviendo espesos y el aura no impedía que la gente lo inhalara y se desmayara. Con una respiración profunda para estabilizarse, Jaune siguió adelante, encendiendo su aura para otorgarle a su carne protección contra las llamas. A pesar de la situación, Jaune tenía una sonrisa irónica. Las llamas lamieron su cuerpo y chamuscaron su ropa, pero en comparación con los fuegos que empleó Roge, esto bien podría haber sido cómodo. Una mirada rápida al frente del toro le informó a Jaune que los asientos del piloto estaban vacíos, por lo que abandonó la cabina principal. Jaune intentó abrir las puertas de la escotilla cerradas al azar, pero el daño las deformó aún más y las selló. A pesar del humo, Jaune se arriesgó y respiró otra vez para tranquilizarse. Canalizando aura en sus manos, Jaune agarró la puerta y tiró de ellas con un esfuerzo hercúleo. Mientras el metal chirriaba y rechinaba contra el metal, produciendo chispas brillantes incluso en las llamas, Jaune estaba lenta pero seguramente abriendo las retorcidas barreras. Con los ojos moviéndose frenéticamente, todavía abriendo lentamente la puerta, Jaune inspeccionó rápidamente el interior de la cabina. Tenía que haber alguien. No vio a nadie caer del toro. Allá. Los ojos de Jaune se iluminaron mientras escaneaban la parte más alejada de la habitación. Desplomada junto a las paredes del fondo, estaba la única ocupante de la cabeza de toro, su aura verde parpadeaba débilmente, todavía protegiéndola de las llamas,